Ok, ¿y qué es la IA? No entendí. O sea, ¿qué parte? Esta debe ser IA, ¿no? Sí se ve como muy IA. Esto de acá, sí. Pero pues está bonito, ¿no? ¿Sí o no? No, LOL dice. Los pixel arts. Ah, ¿no es IA esto? Ah, pues parece. Pero se ve bonito igual. O no sé. No sé por qué le estarán fundando, la verdad. Según tengo entendido es algo por IA, pero no tengo ni idea, la verdad. No logro distinguir cuál es la IA. Pero pues bueno. Igual eso de la IA, amigo, qué cansado es esas funas y esas cosas de la IA. Ya la vez pasada lo dije también. La IA regando todo, dice, cállate la boca. ¿Sabes? La gente ahorita se queja de las IAs porque cuando hayan IAs suficientemente potentes como para literalmente reemplazarte, o sea, pero como persona, o sea, como para que literalmente creen cosas muy fakes tuyas, diciendo cosas así, pero increíblemente, ¿sabes? Pero que se vea muy, muy bien, ahí es cuando realmente van a decir, uy, amigo, yo me quejaba de que la IA haga dibujos, amigo, y yo me quejaba de que la IA haga animaciones así o cosas así. Ahí es donde se van a quejar, amigo, porque ese es el verdadero problema de la IA, hermano. Pero les va a robar el trabajo a las personas. Ay, Dios mío, es que ese argumento a mí siempre me enoja, chat. Pero me enoja bastante, ¿eh? Bastante. Porque es un argumento tan malo que para alguien que es un fanático de los argumentos, así de la gente que argumente bien un tema y a ver, ¿no? Y los debates y eso me apasiona, me encantan, es muy bonito. Es muy bonito porque aprendes, ¿no? Pero que te salgan con un argumento así de va a robar el trabajo. Dios mío, hermano, sácate un argumento, no sé, lo del que dijeron la vez pasada, ¿no? De que roba el trabajo de los artistas. Bueno, es un argumento un toque mejor, ¿no? Que el otro que se puede desmentir, pero es un toque mejor que decir que roba el trabajo. Lo de robar trabajo, chat, es un argumento muy malo, porque simplemente si de eso se tratara, seguiríamos en la época de la carreta, porque pues pobrecito todos los que se dedicaban a criar caballos y todo eso, ¿no? Para movilizarse con ese medio, ¿no? Y todo eso pues pobrecitos perdieron con las compañías de autos, ¿no? Pobrecitos, hermano. Literalmente con todos los avances de la humanidad nos hubiéramos quedado en el pasado, ¿sabes? Nos hubiéramos quedado con el fuego y así, amigo, con herramientas de piedra. Porque todas esas herramientas fueron reemplazadas por hierro, ¿sabes? O sea, es como la humanidad no hubiera avanzado, amigos, si pensamos en va a quitar trabajo. O sea, no funciona así, literalmente. A día de hoy, ¿saben? Lo que sí está quitando trabajo de forma masiva son los robots, amigo. Y no necesariamente inteligencia artificial, son robots que están mecanizados para hacer trabajo pesado de fábricas. Y está quitando constantemente a lo paso de los años una cantidad de trabajo increíble, amigo. En Amazon mismo, por ejemplo, pasa mucho eso. Pero es parte de, amigo. ¿Acaso ves a alguien que en Twitter quejándose de que los robots están que quitan trabajo a los de Amazon o cosas así? No, porque al final lastimosamente es parte de la vida, amigo. O sea, y ojalá eso ayude a que en un futuro se creen mejores trabajos más dignos para las personas, ¿sabes? El problema es que hay tanta gente y tan poco trabajo, digamos, que todavía no se ve esa situación. Pero lo ideal sería en un mundo futuro avanzado es que los trabajos pesados y todo ese tipo de cosas y bla, 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 pues hayan mejores, como digo, mejores trabajos y mejores cosas, ¿sabes? Para el ser humano. Pero bueno, y en el caso de la IA robando trabajo a artistas es algo que no va a pasar, literalmente. Si eres un buen artista, no te va a quitar el trabajo un robot, amigo. Pero bueno. El problema es cuando los artistas se centran en streamers o youtubers o gente así que usa la IA para literalmente anunciar un evento que al mes va a morir y nadie se va a acordar, ¿sabes? Es como... Ese es el problema, amigo. Porque los streamers, los youtubers, es como hacer una miniatura de YouTube, amigo. Tú subes una miniatura de YouTube y ya está. Y literalmente es para el video nomás y ya. No tiene más trasfondo ni nada, ni más finalidad. O sea, yo no sé qué tanto, pero yo si fuera artista o si yo hubiera seguido la carrera de artista de diseño gráfico, estoy seguro que mi meta no sería trabajar para un youtuber, amigo. De verdad. O sea, lo digo muy en serio. Yo de verdad no entiendo por qué se centran tanto en streamers y youtubers como si fuera la meta de los artistas trabajar con ellos. No lo sé. Fuera de juego no, es lo que no entiendo. Es lo que no entiendo. Si eres un animador, yo creo que tu meta sería trabajar para un estudio de cine de animación, ¿no? O un estudio de animación de programas para televisión, ¿sabes? O sea, un estudio grande, ¿no? Yo creo que esa sería tu meta, ¿no? No hacer una animación para hacer un tráiler de un evento de Minecraft, a lo mejor, ¿no? Sí, puede ser un trabajo que te puede servir al inicio, pero
Para empezar, ese mercado casi ni existe entre los streamers, entre los youtubers. O sea, ¿cuántas animaciones para anunciar un tráiler de Minecraft se hace al año? Como mucho 10, amigo. De streamers grandes que pueden pagar eso, para empezar, porque también eso es caro, ¿sabes? Entonces, ¿de verdad vas a pelear por 10 puestos de trabajo al año? ¿O 10 pagas al año? De 10 oportunidades, si es que logras conseguir de esas 10 eventos que hay que pueden pagar. Es como, no tiene sentido. Por eso les digo, o sea, no le encuentro el sentido a ese tipo de quejas, simplemente porque no tienen fundamento lógico. No hay lógica detrás de esas quejas. No hay. No hay. Así te quieran convencer con 1000 mentiras, solo son mentiras y decoraciones para intentar convencerte. No hay lógica detrás. No hay lógica detrás. La persona que hace eso toma un mal uso de esa IA, como los que pasó con esa chica, lo peor es que la gente se lo cree. Es que esos son temas muy diferentes, por eso digo, o sea, el verdadero problema de la IA y el verdadero terror de la IA es cuando la IA evolucione y haga cosas que parezcan reales de los humanos. Eso no tiene nada que ver con que la IA haga un arte todo raro de un logo, digamos, o de un dibujo. O sea, esos son temas muy diferentes de la IA. La IA tiene diferentes... O sea, es como mezclar papas con camotes, amigos. Son dos cosas muy diferentes. Tipo, no es lo mismo. No es lo mismo. Y yo como sé que tú no eres una IA, dice, nah, eso sí da miedo. O sea, fuera de joda, eso sí da miedo. Que en el futuro la IA esté muy real, amigo. Yo estoy seguro que en un futuro a la IA le van a poner su respectiva ley ahí que prohíba que alguien haga... O sea, que prohíban que alguien use la IA para hacer cosas... falsificar personas y cosas así. Estoy segurísimo que eso va a pasar en algún momento. Creo que ahorita ya, incluso, bueno, con un escándalo que hubo, no me acuerdo si con Taylor Swift o con qué artista masiva, que estaban usando la IA para hacer cosas más 18, digamos, de ella. Gracias a que fue con alguien muy masivo, o sea, muy conocido masivamente, me parece que finalmente hubo algún tipo de gobierno, alguna cosa que hicieron, o algún senador, no sé qué cosa, le prestó atención, me acuerdo. Pero sí me acuerdo haber visto una noticia de eso, que le prestaron atención de regular la IA y ver de penalizar ese tipo de acciones. Pero bueno, tipo, ahorita de momento como es algo nuevo, pues lastimosamente para la persona común y corriente, pues no pasa nada. Pero poco a poco se ve regulando seguramente. Así que pues sí. Pues sí, pues sí. Ok, camino. ¿Qué me espera? ¿Carajo? Ay, huevón, qué susto, hermano. Ah, qué hijos de su puta madre. No me parece gracioso su chistecito, ¿eh? Nada, amigo, así no juego, hermano. El verdadero terror fue ese. Amigo, el verdadero terror fue ese, amigo. Que me mientan, que me dio un pantallazo azul.